presenta el programa radial Jesús es amor. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, Cantares 5:10. Este programa es conducido por hermana Roxana Kirby. Escucha a continuación Palabra de Dios. Bienvenidos al programa radial Jesús es amor. Bendiciones para todos los que en esta mañana nos sintonizan. Como cada sábado es un privilegio para mí poder traer una porción de la palabra, agradeciendo a Dios en primer lugar y Radio Maranata por permitirnos estar en sintonía con cada uno de ustedes. Hoy en esta mañana, si tienes una Biblia en mano, te invito a que leamos juntos en el libro de Nehemías 1, del 1 al 11. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y nos dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalias. Aconteció en el mes de Wisliu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oremos por esta palabra. Padre amado, en esta hora te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos permitiste abrir nuestros ojos nuevamente. Señor, sé tú hablando por medio de mi boca, porque yo sé y reconozco que solo instrumento tuyo soy, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, entender el mensaje, pero sobre todo ponerlo en práctica. Para así, Señor, agradarte a ti, Padre amado, y hacer lo que a ti te agrada que hagamos, Señor. Desde ya echamos fuera toda obra del enemigo que quiere interferir en esta mañana, pues también sabemos y reconocemos que tú ya venciste en la cruz del Calvario. A ti el gran yo soy, sea toda gloria y sea toda honra por los siglos de los siglos. Vemos en esta historia de Nehemías
como Nehemías era un varón lleno de fe hacia Dios, lleno de esas ganas de ayudar al prójimo. Porque como nos dice aquí, Nehemías estaba en Susa, era copero del rey Artajerjes. Pero este hombre, Nehemías, era un hombre que, a pesar de que él estaba bien, con un buen trabajo, porque él era el copero del rey, pero él estaba preocupado por sus hermanos que habían quedado en Jerusalén, por todos los que habían sido dispersos por diferentes lugares. Como vemos aquí, cuando vino Ananí, uno de sus hermanos, con algunos varones de Judá, él les preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, porque muchos habían sido cautivos, dispersados a diferentes partes de la región. Le dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrentan el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estaban pasando por una situación muy difícil. Y no solo eso, Jerusalén, sus muros habían sido derribados, sus puertas quemadas. Aquella ciudad hermosa, su hogar, había sido destruido. Pero Nehemías, a pesar de estar lejos de su pueblo, él siempre estaba pendiente con la oración, con ayuno. Él tenía esa intercesión por otros, porque le habían dicho: el muro de Jerusalén ha sido derribado y sus puertas quemadas. Israel había pecado contra Dios. Y Nehemías reconocía que se habían equivocado. Pero él le hablaba a Dios, solo que le había también dicho a Moisés, su siervo, que se acordara de las palabras que le diste a Moisés, tu siervo. Que si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Esa palabra que se le había dado, que los iba a separar, que los separaría por los pueblos, que les quitaría Jerusalén, los alejaría de allí, pero que también si se volvían a él y guardaran sus mandamientos y los pusieran en obra, entonces los llevaría al lugar que escogió para ellos. Y vemos aquí cómo Nehemías se acordaba de todo esto, y Nehemías oraba, ayunaba, intercediendo por su pueblo, por ese pueblo de Israel que había pecado contra Dios, que se habían equivocado contra él, que no habían seguido los mandamientos como Dios se los había dado a Moisés. Y así nosotros, que pecamos a cada momento, también tenemos que arrepentirnos, volver al Señor. Hacer su voluntad, intercediendo unos por otros. Tenemos ese ejemplo aquí de Nehemías, como él siempre estaba orando, pidiéndole a Dios por la restauración de Jerusalén. Como leemos aquí en Nehemías 2, del 1 al 10. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él,
tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Que no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pediste entonces? Oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey, tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanballat, Oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vemos aquí cómo el rey se dio cuenta de que su copero le pasaba algo, de que Nehemías estaba triste. Aquí, mientras yo leía esto, veo que Nehemías era querido por el rey. ¿Por qué? Porque Nehemías hacía bien su trabajo, le atendía bien. Porque el rey, a pesar de ser rey, se dio cuenta de que su copero, de que Nehemías estaba triste, de que algo le pasaba. Y vemos aquí cómo le pregunta qué le pasa. Porque le dice: no estás enfermo, estás triste. Es un quebranto de corazón. Pero dice que Nehemías dice que temió a gran manera. Pero le dijo viva al rey y le dijo cuál era el problema. Le comentó que su pueblo de Jerusalén habían sido derribados los muros y quemadas las puertas. Pero vemos aquí como Nehemías había estado intercediendo por ese pueblo de Israel, orando a todo momento, ayunando. Y ahora empezaba el momento de actuar. Él había confiado en Dios, había esperado. Él miraba esa situación a la manera de Dios y él permaneció en los caminos de Dios. Aquí el rey le da ese permiso, le otorga ese permiso para que se vaya a Jerusalén, para que vaya a hacer lo que tiene que hacer. Pero vemos que no solo le da permiso, sino que le ayuda dándole cartas, para que de esa manera pueda llegar pronto. Y también le da carta para los gobernadores del otro lado del río. Y ese rey envió con él capitanes del ejército y de gente a caballo. Pero también se le concedió que le dieran madera para de esa manera
levantar nuevamente a aquel pueblo de Israel. Aquí vemos cómo la oración es efectiva, el ayuno, cómo Dios había escuchado ese ruego de Nehemías. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, todo se nos hace más fácil porque Él está ahí para ayudarnos. Y Nehemías tuvo paciencia, Nehemías confió en Dios, él supo esperar el momento, porque Nehemías, él recibió la noticia de que Jerusalén estaba destruida, pero él esperó 4 meses orando. Y esa oración llegó a Dios, porque Dios puso al rey Artajerjes a que lo ayudara, para que se le hiciera más fácil a Nehemías llegar a Jerusalén. Y no solo para que llegara más fácil, más rápido, sino también le dio lo que necesitaba para levantar la ciudad nuevamente. Le dio cartas para que lo dejaran pasar pronto, para que no tuviera ningún inconveniente. Qué hermoso cómo hace las cosas Dios. Pero para esto Nehemías hablaba con Dios, reconoció que se habían equivocado, reconoció que habían pecado contra él y que por ese pecado habían sido dispersos todos, mandados a diferentes lugares, habían sido atacados por el enemigo. ¿Cuántos de nosotros no somos atacados por el enemigo? Satanás, que Dios lo reprenda. Que quiere quitarnos esto valioso que Dios nos ha dado, pero no podemos permitírselo. Es por eso la importancia de estar en comunicación con Dios a todo momento. Seguir las instrucciones que Él nos da, ser obedientes. Vemos aquí en esta historia cómo este pueblo de Israel desobedeció muchas veces. Y Dios es paciente. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y aquí todos fueron dispersos por su desobediencia, quizás por no hacer lo que a Dios le agrada. Pero no es porque Dios sea malo, no. A veces tenemos que ser corregidos. Porque Dios nos ama a todos y quiere lo mejor de nosotros. Así como nosotros, los que somos padres de familia, algún día nos ha tocado también corregir a nuestros hijos. Quizás quitarles algo que a ellos les gusta mucho. Y aunque nos duele en el corazón, pero es necesario hacerlo para que ellos aprendan a hacer lo correcto. Y más es Dios con nosotros. Vemos aquí como Nehemías le pedía perdón a Dios, no solo por él, sino que por el pueblo entero. Pero no se quedó solo así. Porque dice que esperó 4 meses orando, ayunando. Luego, en este tiempo, él estaba orando y planificando. Él continuaba con su vida normal, en su trabajo, en su hogar. Pero él sabía el propósito de su vida. Así nosotros también debemos caminar con propósito en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para ayudar al prójimo, para servicio de la humanidad? Amar la obra de Dios. Porque hay tantas necesidades allá afuera. Hay tantas personas que necesitan ayuda. Así como lo necesitaba este pueblo en Jerusalén. Porque Nehemías estaba bien, trabajando en el palacio. Él estaba contento ahí, con su trabajo, atendiendo al rey. El rey
lo quería mucho. Pero sin embargo, Nehemías tenía todo quizás en el palacio, pero no estaba tranquilo porque él pensaba en sus hermanos, sus amigos, en todo el pueblo de Israel que había sido disperso y los que habían quedado en Jerusalén, que no estaban bien. Él pensaba en todos ellos y quería ayudarlos. Y Dios en su amor y su misericordia le dio la oportunidad de darlo, de hacerlo, estando ahí en el palacio, porque el rey tenía poder. Y el rey le ayudó dándole esas cartas a Nehemías para que pudiera ir a restaurar esa ciudad. Nehemías planificó. Planificar es muy importante para aprovechar el tiempo. Nehemías investigó. Y cuando investigó supo que necesitaba tiempo para poder hacerlo correctamente. Porque ahí él se dio cuenta que iban a haber obstáculos para hacer las cosas. Pero él se preparó para tener todo lo que iba a necesitar y hacer todo lo que iba a hacer. Y cuando vino el momento y el rey le preguntó de lo que le pasaba, de su situación, Nehemías le dio al rey la lista de todo lo que necesitaba. Y el rey se lo concedió. Pero en los 4 meses Nehemías estuvo ayunando y orando, planificando, organizando todo lo que necesitaba. ¿Y qué ejemplo nos da esta historia? A que de esta manera nosotros también nos preparemos, nos organicemos, investiguemos, planifiquemos. Pero sobre todo que confiemos en Dios. Que aprendamos a esperar el momento correcto de Dios. Porque vemos aquí Nehemías esperó el tiempo apropiado, el tiempo de Dios, para que de esta manera todo saliera bien. Porque si él decide hacerlo antes de tiempo, no hubiera podido hacerlo. O tal vez lo hubiera hecho, pero en un largo tiempo, con dificultades más grandes. Pero sin embargo, él confió en Dios. Y Dios le puso al rey a ayudarlo. De esta manera le fue más fácil. Tuvo el material que iba a necesitar para la construcción. Así como Nehemías, mientras esperamos tenemos que orar, planificar, organizar y hacer el trabajo diario. Que Dios nos dará lo que necesitamos. Muchas veces estamos a punto de recibir lo que Dios quiere darnos. Pero porque somos impacientes lo perdemos. No sabemos esperar. Porque no es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Vemos que aquí hubieron obstáculos, pero fueron vencidos todos esos obstáculos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la mano de Dios. Había visto a Nehemías con un corazón contrito y humillado, que se había humillado ante el Señor pidiéndole que lo perdonara, aceptando que se había equivocado. ¿Cuántos de nosotros en verdad aceptamos cuando nos equivocamos? Venimos humillados ante Dios a pedirle que nos perdone. Porque a cada momento nos equivocamos, a cada momento le fallamos a Dios. Pero lo importante es no quedarnos ahí, sino levantarnos y aprender a aceptar nuestros errores y ser mejores cada día. Y pedirle perdón a Dios. Porque Él está ahí siempre con los brazos abiertos esperándonos para perdonarlos. Vemos este pueblo de Israel como le falló tantos años, tanto tiempo. A pesar de que Dios había sido tan bueno con ellos.
dándoles la tierra prometida. Pero sin embargo le fallaron a cada momento. Pero Dios nunca los abandonó, nunca los dejó y hasta ahora está con ellos. Aunque fueron dispersos por el mundo entero hace miles de años y aún están dispersos. Pero como dice su palabra, si os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. No importa a dónde esté, pero si se arrepienten y reconocen a Dios como su único Salvador, Él los va a llevar de regreso a casa. Y como les decía, hace miles de años fueron dispersos. Esas 12 tribus a las cuales les dio la tierra prometida de Canaán. Y aún están dispersos. Pero muchos están volviendo. Hemos visto en los últimos años cómo muchos de que estaban fuera de Israel están regresando. Como dice su palabra, algún día ellos van a volver. ¿Y qué significa esto? También significa que ya la venida de nuestro Señor Jesucristo está más pronto que nunca. Todas las cosas que estamos viendo, todo lo que está sucediendo. Y esto es una de ellas. Su pueblo de Israel está volviendo a casa. Los que fueron dispersos. Seamos nosotros obedientes. Hagamos la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No le demos la espalda como muchos lo están haciendo. Estemos siempre orando y velando a todo tiempo. Tenemos este ejemplo de Nehemías, como él no pensó en él mismo. Él pensó en su prójimo también. Intercedió por su prójimo. Así también nosotros intercedamos por nuestro prójimo. Intercedamos por esta humanidad que cada día se corrompe más y más. Necesitamos estar orando siempre. Pedirle a Dios que nos perdone, que perdone a su pueblo, que cada día se distancia más y más de Él. Tenemos que seguir adelante. Vemos aquí cómo Nehemías no se dio por vencido y cómo Dios le ayudó poniéndole al rey Artajerjes para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén. Es tiempo de que nosotros también nos unamos para poder restaurar nuestra ciudad. Todos los que están quebrantados, todos los que no conocen de Dios Todopoderoso, dando esa palabra de salvación, enseñándoles lo que Dios nos ha enseñado a nosotros, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Es por eso que si aún tú no le conoces, nunca es tarde. Solo arrepiéntete de tus pecados y pídele que te perdone, para que de esta manera tú también puedas tener el derecho a la vida eterna. Y seguir a Jesucristo, que Él es nuestra guía y nuestra luz, la única puerta que puede llevarnos al Padre, a la vida eterna. Padre amado, en esta hora te damos gloria, te damos honra. Gracias por permitirnos escuchar de tu palabra, de este mensaje, Señor. Ayúdanos a entenderlo, pero sobre todo a poner en práctica lo que tú nos estás enseñando. A estar firmes en tu palabra, Señor. A ser obedientes, a ser pacientes, a confiar en ti. A aprender, a planificar, a organizarnos.
Te pido, Señor, por tu pueblo de Israel y todas las naciones y el mundo entero. Por todos los que necesitan un milagro, todos los que necesitan ayuda. Sé tú, Señor, ayudándoles. A ti el gran yo soy, sea toda la gloria y toda la honra. Pueblo de Dios, sigamos adelante y que Dios les bendiga. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El Ministerio Evangelístico Jesús es Amor presentó el programa radial Jesús es Amor. Escúchenos en este mismo horario y por esta emisora. Para oración y apoyo espiritual puede comunicarse al teléfono 678-848-8091 con mi hermana Roxana Kilby.